El hábitus me marca lo que es posible y lo que no es posible, lo que es para mí y lo que no es para mí. Me define los límites hasta de lo que pienso y de lo que quiero. Queremos destacar especialmente su rol como formadora de varias generaciones de docentes e investigadores, muchos de los cuales forman parte de la planta docente de nuestra facultad y/o del sistema de universidades nacionales y organismos de ciencia y técnica. Ha dirigido decenas de tesis de grado y posgrado, así como becarios de CONICET e investigadores asistentes, destacando particularmente en la valiosa tarea de formación que da continuidad a una línea de trabajo dentro de la sociología argentina y latinoamericana. Por último, queremos aprovechar esta nota para expresar nuestro agradecimiento a la profesora Alicia Gutiérrez por una vida comprometida con la universidad pública, la formación de nuestra comunidad filosófica, el aporte significativo a la producción y circulación de los saberes, en suma, por todo el trabajo y el afecto puesto en ello. Estos son los últimos dos párrafos de la nota que un número considerable de docentes e investigadores de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba presentó para pedir el reconocimiento de profesora emérita a Alicia Gutiérrez. Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa cuando escuchás estos párrafos de tantos docentes, investigadores, muchos que has formado vos, haciendo estas consideraciones para pedir que seas profesora emérita? Bueno, ¿qué tal, Darío? Debería decir por pudor que me da vergüenza, pero la verdad que me emocionó mucho cuando leí eso. Ni te cuento cuando fui a buscar el título, estaban mis 4 hijos, me sorprendieron incluso ellos que pidieron permiso en su trabajo para estar ahí presentes, la mayoría de la gente que he dirigido y algunos amigos. Me emocionó mucho porque, digamos, haciendo muy buenas cosas, haciendo cosas no tan buenas, metiendo la pata, cometiendo errores. Es cierto que yo le dediqué casi 40 años a la misma actividad y en esta misma facultad. Yo empecé la carrera de historia, no había rendido la tesis de licenciatura cuando entré como JTP de sociología. Quiero decir, nunca me fui, siempre estuve dentro de esta facultad. Y siempre, por supuesto, más claramente, a medida que iba creciendo, más a los chapuceos al comienzo, siempre pensé que era el espacio que yo quería ocupar y a donde iba a dedicar absolutamente todo mi tiempo. Entonces, obtener el reconocimiento, pero también el afecto de las personas con las que he compartido todos estos años, bueno, por supuesto me reconforta mucho y me gustó mucho. Y decías, bueno, vos estás jubilada hace un par de años y decías, bueno, una carrera de casi 40 años en la facultad, has dado clases acá en la Escuela de Filosofía, en Trabajo Social, pero arrancaste, vos te recibiste de profesora de Historia en el 82, en 1982, y de licenciada en 1985. ¿Por qué arrancaste por la Historia? ¿Cuáles fueron tus primeros cruces ahí? ¿Por qué Historia fue la disciplina de entrada al mundo de las humanidades, de las ciencias sociales? Me encantaría tener un relato heroico, pero no lo tengo. Yo estudiaba historia y no me gustaba, y me obligaba a mí misma y lo hacía, venía a rendir. Siempre fui una chica que se portaba bien, muy prolija, muy ordenada, así que tenía muy buenas notas y todo. En el curso de los años, y después de mucho trabajo, me pude dar cuenta que en realidad eso era un mandato, no era mi deseo.
Lo más que pude hacer en un momento dado del tiempo era decir, ¿qué hago con esto? Y ahí, en una materia que yo había cursado, que era antropología cultural, el profesor titular era Ricardo Costa, me parecía que ahí había textos, autores que me interesaban. Me acerqué así informalmente a la cátedra, le pedí a Ricardo Costa que me dirigiese la tesis de licenciatura y ahí empecé a introducirme más en la antropología social, en la sociología, y encontré un camino, pero lo encontré, no es que lo tenía claro desde el comienzo. Y en el 86 entras a la cátedra de Sociología en la Escuela de Filosofía. Sí, había una selección de antecedentes, había un llamado para selección de antecedentes. Ricardo Costa me avisó que estaba ese llamado, nos presentamos 3 o 4 personas y ¿cómo serán las expectativas que yo tenía? Que ni siquiera vine a averiguar a quién había sido seleccionada y Ricardo Costa me avisó que había sido seleccionada yo. Entré por esa selección de antecedentes y 2 o 3, eso fue en el 86 y en el 90 entré por concurso. Ahí, bueno, la gente que te conoce, que conoce tu trayectoria, sabe que vos, tu pensamiento, tu obra está muy ligada a la obra de Pierre Bourdieu, que es uno de los sociólogos más importantes del siglo XX, sin lugar a duda. Y tengo entendido que vos obtenés una beca y empezás a estudiar la obra de Bourdieu y escribís un texto, ¿no?, muy conocido, que es Pierre Bourdieu, las prácticas sociales, en el 89. Y ahí te pasa algo que, bueno, que es una historia por todos conocida, que debe ser algo que no les pasa a todos los investigadores o investigadoras, que es que el pensamiento que uno desarrolla o la obra de un autor o una autora que uno investiga, en algún momento ese autor o esa autora se entera de que uno está investigando esa obra, y además te envía una carta, Pierre Bourdieu, a vos. No sé si querés contar un poco eso, que es una historia más conocida, la debes haber contado muchas veces, pero bueno, te pedimos que lo cuentes otra vez. En realidad, yo me gané una beca de CONICOR, pero no para estudiar la obra de Pierre Bourdieu, sino para trabajar sobre, en ese momento se llamaba Estrategias de Vida de Familias Pobres de Córdoba. Me dirigía Ricardo Costa. En el planteo de ese proyecto de investigación, yo tímidamente introducía, como dice Pierre Bourdieu que no hay que hacer, introducía solo la noción de hábitos ahí. Y por supuesto hacía ruido. Recuerdo que de todos modos gané la beca y Ricardo Costa me dice, bueno, me señala esto, me dice, si querés Bourdieu, tiene que ser Bourdieu en serio. Entonces, todo un año me dediqué a leer a Pierre Bourdieu, a sistematizar los conceptos con una... Que no es una obra, no es una escritura fácil la de Bourdieu, no muy sistemática. Y en ese momento, estoy hablando del año 89, 90, en ese momento no había mucho traducido, pero yo sabía francés, ojo, el francés que había aprendido en el colegio nada más, así como había aprendido mucho francés, no había aprendido nada de inglés, aunque tenía las mismas carga horaria. Pero hice cursos de francés, digamos, estaba como obsesionada para trabajar eso. Mi primer informe de CONICOR fue, digamos, de alguna manera el esbozo de lo que fue mi librito sobre Bourdieu, que se publicó en el 94 en Centro Editor de América Latina. En ese momento, Ana Correa, con quien ya nos conocíamos, es amiga mía. Ana es una persona muy querida para mí,
Ana era amiga de Alain Lippietz, un economista francés que también era amigo de Pierre Bourdieu. Y Ana, sin decirme nada, le dio a Alain un ejemplar del libro y él se lo llevó a Pierre Bourdieu. Entonces, cuando Ana Correa me llama por teléfono un día y me dice: acá tengo una carta del Collège de France para vos. ¿Qué? Abrila, Ana, decime qué dice. Ah, bueno, te llegó la carta, le llega a Ana Correa. Correa, claro, que era a través ¿Dónde de estaba? Ana estaba acá en su casa cuando vivía ahí en Gato y Mancha. Está bien. Y me dice: ¿querés que te diga quién la firma? Sí, Pierre Bourdieu. Bueno, yo no lo podía creer, estaba contentísima. Esa era una muestra, me encantaría decir del valor de mi trabajo, pero te diría de la actitud que Pierre Bourdieu tenía al menos con ciertas personas que se interesaban por su trabajo, etc. Y esa carta me abrió de alguna manera las puertas del mundo bourdieusiano. ¿Cuál era el contenido de la carta? ¿Qué decía? La leí 500 veces y es de las pocas cosas que guardo, cosas materiales que guardo. Decía: acabo de leer su libro y tengo que decirle cuánto le agradezco por haber dado una visión tan exacta e inteligente de mi trabajo. Y dice: se lo digo sinceramente, no tengo ninguna objeción importante. Y me dice: acabo de publicar un trabajo similar, está por salir un trabajo similar, le voy a enviar un ejemplar cuando lo reciba. Ese trabajo era Razones prácticas sobre la teoría de la acción, un libro que Pierre Bourdieu publica precisamente en el año 94. Y me dice que le gustaría leer otras cosas, qué investigaciones hago, etc. Un par de meses después me llegó un ejemplar de Razones prácticas dedicado por Pierre Bourdieu que decía en francés lo que en castellano significa: a Alicia Gutiérrez como ofrenda de amistad. Y desde ese momento siempre me mandaba un ejemplar de sus obras. Recién pude conocerlo 4 años después. En el 98 vos viajás a Viajo, Francia. Sí, autofinanciada, ¿no? Autofinanciada, y también, bueno, mis padres me ayudaron. También para mi cumpleaños. ¿Qué edad tenías ahí en ese momento? Y en 98 tenía 40 años. Y llegás allá y lo conocés y trabajás con él, digamos, participás de su grupo de investigación. En realidad conocí a su gente, todos me abrieron las puertas, me atendían, tomé contacto con su mundo. Recuerdo que había hecho, tenía una profe particular de francés, me había afilado, y cuando llego, le sonrío cuando lo conozco y él me contesta en un español casi perfecto: qué suerte, buenos días, qué suerte, voy a poder practicar mi español. Así que con él hablamos español. Tal vez lo que me parecía más para mí era un mundo, por supuesto, totalmente nuevo. Yo era joven en términos académicos, ¿sí? Tenía 40 años, pero era muy pichona en términos académicos. Probablemente hubiese podido aprovechar más esas posibilidades, pero una cosa que a mí me parece como un hito importante, yo lo conocí en
No, miento, en junio, iba a decir una cosa que no, en junio del 98, o sea, meses después, recibo un mail de Frank Poupeau, que es un discípulo de Bourdieu y que hoy es alguien a quien conozco mucho, podría decir un amigo. Frank me dice que Pierre Bourdieu tenía que dar una teleconferencia con México y que había empezado a escribir en español, pero que le costaba mucho pensar en otro idioma y que terminó de escribir el texto en francés, que si yo se lo podía traducir con cierta urgencia. Esto era domingo, Día del Padre, de junio del 98, y lo necesitaban para el martes a la mañana. Dije que sí. En términos burdiesianos eso significa, se puede leer, esta mujer no tiene nada que perder, se tira a la pileta y se juega una apuesta importante. Me quedé toda la noche traduciendo. Me acuerdo en un momento dado un párrafo todo engorroso de Pierre Bourdieu que citaba a Lévi-Strauss. Yo no entendía los párrafos de Bourdieu, así, sí. De un montón de oraciones subordinadas. No lograba entender lo que quería decir. Tomé un ejemplar del sentido práctico que tenía en mi casa, me puse a leer esas páginas, recordé cómo era la argumentación, directamente copié el párrafo, se lo borré y le propuse otra manera de decirlo. En ese momento no había todas las herramientas, internet, diccionario, ChatGPT, digamos, toda esa cosa. No, era ir a los libros que uno tenía en su biblioteca y tratar de jugar ahí. Tratar de resolver. Y descifrar un párrafo, ¿no? Yo, por supuesto, yo ya conocía bastante el trabajo de Pierre Bourdieu, entonces lo hice. Él me mandó lo entregué el lunes a la mañana, pero me quedé toda la noche levantada. Y él me envió un mail de agradecimiento a través del mail de su secretaria. Y cuando él después me escribe y me dice, sí, yo ya había hecho las gestiones para que Eudeva publicara un libro. Y él me dice si yo puedo controlar la traducción. Le dije que sí, seguimos en la misma línea. Y después la gente de Eudeva no tenía traductor, no sé qué me ofrecen traducirlo. De golpe y porrazo yo pasé a ser a funcionar como traductora de francés. No te voy a decir que no me generaba un poquito de dolor de panza, ese tipo de actividades. Pero yo ahí empecé a tomar contacto más directo con él, con su gente. Incluso siempre cuento que Pierre Bourdieu iba a ser jurado de mi tesis. Ahí, antes de tu tesis, porque es un capítulo aparte en el que nos vamos a detener, te quería preguntar un poco por esta tarea de la traductora, ¿no? Porque es una actividad bastante poco reconocida habitualmente, ¿no? Uno es docente, investigador, pero traductor siempre queda como un poco relegado, ¿no? Pero es una tarea importante. Digo, mucha gente que no hablaba francés debe haber accedido a estos textos de Bourdieu gracias a ese esfuerzo, gracias a esa noche que te pasaste desvelada y a otros esfuerzos que has hecho tratando de buscar un tiempito para traducir un texto, ¿no? ¿Qué representa para vos la traducción como actividad que aporta al conocimiento, ¿no? Bueno, a mí me parece que es una tarea fundamental y a mí siempre me encantó hacerlo. De hecho, hoy me dedico fundamentalmente a eso. En enero, febrero, diciembre
traduje un libro de Frank Pupo, este amigo que cité. ¿Qué es lo que yo creo? No basta con que vos conozcas la lengua, sino que tenés que conocer el pensamiento del autor. Y lo tenés que asumir con compromiso. ¿Qué quiero decir con esto? Mi estilo de traducción es bastante discreto en el sentido en que el protagonista es el autor, no yo. Entonces, no abundo en notas de traducción, no. Salvo que haya que aclarar que es el argot de las grandes écoles, esto significa tal cosa. Y además lo tenés que hacer con compromiso. A veces discutimos bastante con los correctores de estilo. Y recién este año yo dije, le pude poner palabras a esa distancia. Dije, claro, entre el corrector de estilo y el traductor hay una distancia epistemológica grande, ¿sí? A mí me interesa acercar ese pensamiento complejo a la lengua española, pero intentando respetar lo más posible el estilo, el ritmo, la cantidad de frases subordinadas. He traducido unos cuantos libros de Pierre Bourdieu y no sé si he puesto a lo sumo 15 puntos en total. Y ahí en el 2002 vos te doctorás en Sociología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Sí. Y esa investigación doctoral te lleva unos 10 años. En realidad yo cuento 10 años porque los inicios de esa investigación fueron aquellos primeros pasos que di con la beca de CONICOR. En el mismo año 98, en diciembre, tuve el placer de conocer a Jean-Claude Combesi. Jean-Claude Combesi, recomendado por Pierre Bourdieu, vino a la Argentina, dio curso acá en la facultad. Jean-Claude, con el tiempo, se transformó en un amigo muy importante, pero te digo incluso de mi familia, mis hijos, quien era mi marido en ese momento. Yo le pedí a Jean-Claude si podía codirigir mi tesis. Y me acuerdo que él me dice, te ofrezco algo mejor, que la inscribamos en la École, en la Escuela de Altos Estudios de París. Bueno, entonces los 10 años en realidad vienen desde principios de los 90 hasta el 2002. Esa investigación es un estudio, trabajo de campo en un barrio pobre de Córdoba, ¿no? En donde vos, a lo largo de 40 años de docencia, has enseñado, me imagino, la obra de Bourdieu mucho, pero también y en eso coinciden mucha de la gente que ha trabajado con vos, has elaborado una forma de usarlo a Bourdieu para análisis de casos locales, latinoamericanos, y eso es un poco lo que haces en esta investigación, te pregunto, ¿no? Que después termina publicada como un libro muy conocido también, que es Pobre como siempre, que tengo entendido que es las palabras que utiliza una de tus informantes, María, que vivía en el barrio, y en el cual vos pensás ahí la pobreza estructural en Córdoba a partir de ese barrio que vos estudiás. Sí, la idea, vos dijiste estudio de caso. La idea central del estudio de caso es que vos puedas dar cuenta a través del análisis profundo de un caso, puedas dar cuenta de situaciones que exceden a ese caso, ¿sí? El libro se llama Pobre como siempre, rescatando las palabras de María, ya voy a volver sobre las palabras de María. La idea era mostrar este barrio, ahí me reconcilié con mi formación en historia,
desde que se conformó en el año 1972 hasta el 2001, que fue la última etapa de mi trabajo de campo. Por supuesto no lo empecé en el 72, era una reconstrucción que hice a través de fuentes secundarias y a través de entrevistas con gente que había participado ahí en el barrio, incluyendo los mismos vecinos. El libro se llama Pobre como siempre y creo que también ilustra lo que yo pretendo mostrar ahí. Esas palabras de María fueron pronunciadas en el año 2001, cuando yo vuelvo al barrio. Quería hacer como actualizar un poco la información y ver cómo les había ido a estas familias, a quienes yo había conocido ya en el año 89-90, cómo les había ido con la década menemista puesta. O sea, 10 años después aproximadamente 10 años volvés. después, sí. Y cuando llego al barrio, te juro, con solo verlo, no solo después intercambiando con las personas, vos no podías creer que se podía ser incluso más pobre. Toco el timbre en la casa de María, que era una mujer, una divina, que me había casi como, tenía una actitud maternal conmigo, ella. Toco el timbre, me atiende el marido y grita hacia adentro: María, es la Alicia. Y María grita de adentro, que estaba en cama, dice: la Alicia debe venir a ver cómo andamos. Pasá, Alicia, acá estamos, pobre como siempre. Y en realidad ese libro reconstruye 30 años de historia de un barrio y te muestra cómo sucesivamente esas familias han sido pobres en distintos periodos sociopolíticos y económicos de Argentina. Y cómo aún en ese universo en apariencia homogéneo, en realidad hay diferentes maneras de ser pobre, hay diferentes maneras de rebuscárselas en la pobreza. Ahí en una entrevista vos decís sobre el libro: yo ahí planteo la cuestión desde una perspectiva burdiana, y donde rescato que la pobreza no puede ser analizada aisladamente, sino en un contexto global que implica también a la riqueza. Es decir, la pobreza se reproduce simultáneamente con la riqueza. Es más, y se reproduce como se reproduce por el modo como se reproduce la riqueza. Y para eso utilizo el concepto de capital social planteado desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. Se me ocurren varias cosas que preguntarte ahí. Sobre todo, bueno, en primer lugar, esta mirada de no pensar a la pobreza aislada, sino en vínculo con su opuesto, que sería la riqueza. ¿Qué aporta esa mirada, digamos, de pensarla de manera relacionada, como dos caras de la misma moneda, inescindibles unas de otras? Primero, una aclaración, ¿no? Mis primeras investigaciones tienen que ver con la pobreza, pero luego, digamos, formalmente desde el año 2010 hasta que me jubilé, estudiamos la desigualdad social. Perdón, la desigualdad le agregaría este elemento de también una mirada sobre la riqueza, digamos, ¿no? Exactamente. Ahí, detrás de esa idea de desigualdad social, hay conceptos claves de Pierre Bourdieu, como es el espacio social, es decir, la sociedad como un sistema de relaciones de distribución desigual de los recursos, donde algunos monopolizan ciertos recursos, otros tienen muy poquitos, etc. En ese proyecto, lo digo rápidamente, llegamos a ser 17 personas. Había algunos que estudiaban cultura del trabajo de jóvenes de sectores populares, otros trabajaban estrategias de las clases medias,
que tienen que ver con trayectorias de la clase media argentina. Otros trabajaban estrategias de apropiación territorial, otros estrategias escolares de las élites cordobesas. ¿Cuál es la idea ahí? Primero hay un planteo general de cómo se construye el espacio social cordobés, y acá va a ser el único nombre que voy a poner. Es fundamental la presencia de Héctor Mansilla, que es profesor de metodología en trabajo social y también en comunicación social. Héctor ofrece, digamos, lo que todos queremos, que es, conoce muy bien a Pierre Bourdieu, conoce las metodologías cuantitativas y maneja el software que te permite hacer análisis de correspondencias múltiples, que es un modo de representar el pensamiento relacional. Ahí es esta idea que he leído en varios momentos en entrevistas y en textos tuyos, de que lo real es relacional, ¿no? Es decir, la realidad es un montón de relaciones y un poco la tarea del sociólogo es identificarlas, descubrirlas. Te diría, el análisis relacional consiste en decir, lo que importan son las relaciones, la estructura de relaciones. No existe, el pensamiento relacional se opone al sustancialismo. El sustancialismo solo puede identificar y por lo tanto analizar y tomar lo que ve, individuos, grupos, etc. Necesita a los actores en presencia para poder decir algo. El pensamiento relacional te recuerda, para poner un ejemplo, que si yo te pregunto a vos, séptimo grado, ¿es empezar la escuela o terminó la escuela? ¿Es mucho o es poco? Y es terminarla, y empezarla, y empezar otra. Dicho aisladamente, no me dice absolutamente nada, y eso me recuerda una metida de pata mía cuando iniciaba el trabajo de campo en el barrio. María, ¿por qué usted dejó la escuela? Le pregunté, y María me dice, yo no dejé la escuela, Alicia, yo terminé. Yo no soy como las otras mujeres del barrio que son burras. Yo terminé. Había terminado séptimo grado en un centro de educación de adultos. Claro, en el universo de la pobreza, en aquellas épocas sobre todo, la trayectoria educativa posible, estadísticamente hablando, era la primaria, la escuela primaria. Entonces, ella hizo séptimo grado y sí, yo terminé la escuela. Desde la percepción de la pequeña burguesía que se reproduce reproduciendo capital cultural, la trayectoria educativa termina allá a lo lejos con un postdoctorado lo más lejos posible de tu casa. Son percepciones diferentes. Lo que importa es cuánto valen ese postdoctorado respecto a la escuela primaria completa en un espacio social concreto donde se disputan, por ejemplo, puestos de trabajo. El otro concepto que vos decís ahí explícitamente que utilizás es el de capital social. Sí. Un concepto que hoy en día ya casi es parte de la jerga coloquial, ¿no? Todos decimos, hemos hecho uso y abuso del concepto de capital social para explicar cualquier cosa en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué es tan disruptivo que aparezca el concepto de capital social? ¿Qué permite este concepto acuñado por Bourdieu, ¿no? ¿Qué permite explicar
que no se permite, o que no podíamos explicar hasta que apareciera, ¿no? ¿Qué te permitió a vos, en principio, pero por qué es importante para la sociología el concepto este? Yo voy a decir algo. Primero, es tan importante como los otros, ¿sí? Y siempre intenté, al dar clase, en hacerles ver a mis estudiantes, a los becarios, etcétera, que depende cuánto vale un concepto que aporta, depende de lo que yo quiero explicar. Es decir, lo que comanda la cosa son los objetivos de investigación, no los conceptos. Los conceptos son herramientas, pero lo que a vos te importa es explicar ese fenómeno. Y con esto voy a relacionar aquello que vos comentabas de pobreza y no pobreza, y por qué el capital social puede ser un elemento que articule ambos universos. No es algo que uno enuncie a priori, ¿sí? Sino que cuando yo reconstruía la historia del barrio, vi que estas familias del barrio habían tenido lazos muy fuertes con un grupo de montoneros que habían trabajado en el barrio. Después reconstruí cómo esta gente también se había puesto en relación con dos ONG que tuvieron una presencia importante, y después consideré también cómo se relacionaban con los políticos de turno, con los candidatos de turno. Y ahí planteo que el concepto de capital social considerado como herramienta me permite explicar que los pobres tienen fundamentalmente capital social. Esto es, capital social colectivo. ¿Por qué digo que tienen eso fundamentalmente? Porque de lo otro tienen muy poco, de los otros recursos culturales, económicos. Ese capital social colectivo que ellos tienen es susceptible de transformarse en distintos momentos históricos en capital político. De hecho, ellos intercambian con montoneros ese capital social colectivo por otro tipo de capitales de los que disponen montoneros. Por ejemplo, capital cultural, capital político. Lo estoy diciendo muy rápido. Y sí quisiera advertir algo. No estoy poniendo en la misma bolsa a todos los grupos revolucionarios, no estoy deslegitimando totalmente. Estoy advirtiendo que cuando nosotros nos ponemos, nosotros los que no somos pobres, nos ponemos en relación con las familias pobres, estamos implicando ciertas cosas que sería bueno poner en cuestión. Para que quede claro, porque yo escribí 450 páginas de estas cosas, diría, para montoneros las familias del barrio eran el pueblo. Para las ONG eran los beneficiarios que necesitaban para reproducirse en su propio campo. Y para que no quede como que yo fomento la sociología del intelectual parado arriba de la montaña, que observa cómo los otros están condicionados socialmente. Cuando yo defendí mi tesis de doctorado, puse en tela de juicio cómo yo, no pobre, busqué a los pobres también por lo que tenían y no por lo que les faltaba. Yo había decidido hacer un doctorado en la cuna de la sociología sobre pobreza. ¿Qué necesitaba? Pobres. Y necesitaba gente dispuesta, que me abriera la puerta de su casa, que me invitara a sentarme. He ido al baño
en esas casas, que me invitara con mate, que me contara sus experiencias, sus sufrimientos. Eso es lo que le faltaba a esta gente, no, era lo que tenía. ¿Qué quiero decir con esto? Nada, te advierte por lo menos que pongas en cuestión cuánto de las cosas que nosotros hacemos por los pobres, para los pobres, estudiando los pobres, también inciden en el reforzamiento de las relaciones de poder. Uh-huh. Te voy a preguntar sobre otro concepto que también es muy icónico de Bourdieu, que es el de hábitus, ¿no? Que tengo entendido que no es lo mismo que hábito, me lo han señalado varias veces y me han dicho, no confundas hábitus con hábito al frente de Alicia, pero me gustaría que me cuentes un poco otra vez lo mismo, ¿no? ¿Por qué ese concepto es tan disruptivo? ¿Por qué permite pensar? Quizás relacionándolo incluso con tu propia investigación. Y me han dicho además que, porque otra vez, ¿no? No solamente has enseñado Bourdieu, sino que has elaborado una forma, que creo que ahí lo que contabas recién se ve claro, de emplearlo a Bourdieu para pensar las temáticas de tu investigación, pero además has enseñado a usar a Bourdieu, es decir, ese método que vos has elaborado lo has podido usar. Y me han dicho que tenés una forma de explicar el concepto de hábitus muy, muy linda, que es a partir de un cuento infantil de Firpo. ¿Qué nos querés decir el concepto de hábitus, digamos? Primero que no lo inventó Pierre Bourdieu el concepto de hábitus, sino que pertenece desde hace rato a la filosofía clásica. Seguramente en esto estoy citando a Loïc Bacán porque esta idea es de él. Lo que tiene de novedoso el concepto de hábitus es el lugar que ocupa en su cuadro conceptual, en su estructura de conceptos. El hábitus hace referencia a el modo como las condiciones objetivas en las que yo he ido viviendo se han hecho cuerpo. En mí, en él, en vos, en todos. Y Bourdieu dice, es una estructura de disposiciones. Disposiciones a actuar, a pensar, a sentir más ciertas cosas que otras. Ojo, que cuando te digo a sentir es también que te hace así el corazón. Más ciertas cosas que otras, que son el resultado de la impronta, de las huellas que han dejado esa materialidad por donde he transitado en mi, no cabeza, sino cuerpo, en sentido global. Yo apelo a los trabajos de José María Firpo. Me encanta, Firpo era un maestro uruguayo que era maestro de escuelas muy pobres y ha recopilado trocitos de redacciones, mensajitos que mandaban los padres, escritos, ¿sí? Y él los ha sistematizado, a mi juicio lo hace con mucho afecto y con mucho respeto. Y ha publicado 3 libros. Uno se llama ¿Qué porquería es el glóbulo? Otro se llama La mosca es un incesto. Y otro se llama Los indios eran muy penetrantes. Y eso era frases tomadas de los chicos. Y una vez me choqué con esto, que me sirve, para mí, esto lo dice el propio Bourdieu, el hábitus me marca lo que es posible y lo que no es posible, lo que es para mí y lo que no es para mí. Me define los límites hasta de lo que pienso y de lo que quiero. En este trocito del texto de José María Firpo, que está tomado de La mosca es un incesto, él le propone a sus alumnos de 9 años que escriban ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Y un chiquito dice, cuando yo sea grande voy a ser millonario.
con lo que ahorre voy a ser millonario, voy a tener muchas casas que voy a alquilar. Con lo que saque del alquiler me voy a hacer una casita y voy a poner una carpintería para ganarme la vida. Eso es hábitos. No te deja siquiera terminar de fantasear. Esa es la vida que vos creés que es, porque es la que has venido viviendo. Voy a tener mucha plata, muchas casas, y con lo que saque del alquiler me voy a comprar una casita. Y me voy a poner una carpintería para ganarme la vida. Yo cuando leí eso pensaba, claro, ¿cómo se gana la vida el papá, el padrino, el vecino? Con una carpintería, a lo sumo podés pretender ser dueño de la carpintería. Y el concepto que parece fuerte ahí también es el de reproducción, ¿no? Sí. Que no sería lo mismo que repetición. No. Porque digo, el hábito en cierta forma supongo que tiene que ver con esto de reproducir por lo que vos misma estás diciendo, ¿no? De decir, no te puede... Si fueras mi alumno te felicitaría por recordar que... Me podés felicitar igual. Te felicito, Darío. Hay otra dimensión. No quiere decir que estemos condenados a hacer lo mismo. Hay posibilidad de tomar distancias de eso. El hábito se puede modificar, modificándose las condiciones de vida, pero también Pierre Bourdieu proponía un proceso de autosocioanálisis. Esto es que a través de un proceso racional de conocimiento, de autoconocimiento, de cómo ha venido siendo mi vida, mis límites, mis posibilidades, yo puedo darme cuenta que creer, por ejemplo, que la mujer tiene que quedarse en su casa y es obligación de la mujer proveer, a preparar la comida para todos y cuidar a los niños siempre, tiene que ver con el modo en que se definen las relaciones de género, por ejemplo, en la clase y concretamente en la familia como en la que he transitado. Aprovecho porque me das pie. Después me gustaría preguntarte algo más del fenómeno de la pobreza / riqueza, pero aprovecho porque me das pie de esto de hablar de la dimensión familiar, ¿no? Porque claro, gran parte de tu manera, de tus objetos, de tus métodos y de tu forma de investigar tiene que ver con meterte en las casas de las personas, en ver cómo viven, en pensarlo. Y supongo que eso también debe de alguna manera influir en lo que vos pensás de tu dimensión de hogar, de tu manera de vincularte con tus hijos. A mí me dijeron que te pregunte por el modo Betty. Vos te llamás Alicia Beatriz Gutiérrez, pero el modo Betty pensando en una forma más que tenés vos de relacionarte al interior de tu hogar, de tu casa, con tus afectos. ¿Cómo es para alguien que investiga la forma en que viven los otros en la casa y cómo se relaciona con su manera de vivir en su vida privada, familiar, ¿no? No sé si es algo que pueda tener algún interés, sí. Pero es una pregunta que a mí Antes de responder te voy a decir lo que me considero una discípula de la teoría de Pierre Bourdieu, no directo de él. Son procesos que van siendo, ¿sí? No resultados. Nosotros no somos actores racionales que permanentemente estamos reflexionando, ni mucho menos. Entonces, yo tengo una familia, tengo 4 hijos, una familia numerosa, y cómo me manejé ahí, como todo el mundo, como pude, a veces a los ponchazos, a veces bastante bien. El modo Betty viene porque en el Manuel Belgrano, donde estudiaron mis 3 hijos mayores, se leían el libro de Pierre Bourdieu, y una de mis hijas, María, me puso Betty porque necesitaba que
esto deduzco yo, ¿no es cierto? Betty es la mamá que me prepara la comida, que me escucha, que me reta, que me grita, que acomode lo que he dejado todo tirado. Ese es el modo. Entonces, con el tiempo, nosotros en mi casa decimos, modo Betty es el modo cocinar, etc. Y Alicia Gutiérrez, el modo, digamos, socióloga, investigadora. Sí, mira, esto del modo Betty, te cuento una anécdota. María es psicóloga, pero hizo los ingresos también para letras. Hizo ingresos letras y psicología. Y un día vino a casa con dos amigos, tenían que preparar un trabajo. Y uno se llamaba Mati, el otro no recuerdo. Te presento a Mati, ella es Betty. Hola chicos, se sentaron y estaban estudiando Bourdieu. Entonces discutían si el hábitus, qué diferencia hay con el sentido práctico. Yo estaba lavando... Ninguno de los compañeros sabía que vos eras especialista en me había presentado Betty, como Betty. Yo estaba lavando los platos con los guantes amarillos y ya no aguanté más. Y me acerqué y haciendo así, les dije, chicos, el hábitus es sentido práctico. Los chicos lo miraron a María como diciendo, ¿qué crédito le podemos dar a Betty que con los guantes en la mano nos pretende poner en caja? Y ahí María dice, mi mamá es Alicia Gutiérrez. Bueno. Había algo, o sea, no te pudiste aguantar, estabas en la cocina y no pudiste aguantar. Es que no se daban cuenta, Darío, y yo les decía, es el sentido práctico. Bueno, ahí se ve claro cómo se solapan, ¿no? los mundos. Y alguien me dijo en un momento, preguntarle cómo hizo hacer todo lo que hizo con 4 pibes. Así fue Digo, bueno, no sé si es una pregunta que se pudiera hacer, pero un poco la hago ahora. ¿Cómo fue tu vida académica? Que quede claro que lo que estoy haciendo yo es un relato a los 66 años de lo que he vivido, ¿no es cierto? Y que uno lo manifiesta como coherente cuando en realidad no ha sido coherente. Y la vida está llena de tropezones y de cosas. Si tuviese que apurarme para responder, diría que, lo repito porque muchas veces lo he dicho, yo solo trabajé e intenté acompañar a mis hijos. O sea, no hice ningún deporte, no tenía jueves de cine, miércoles, no milité políticamente, una militancia. Atendí a mis hijos y trabajé. Pero reconozco, por ejemplo, que tuve mucho impulso positivo. He tenido beca de CONICOR, he tenido una beca de FOMEC. Justo hubo una convocatoria de FOMEC acá en la facultad que parecía diseñada para mí y para Elisa, Elisa Cragnolino, mi compañera de años de la cátedra, que encajábamos justo en el perfil que solicita. Bueno, eso fue una cosa, vos imaginate que me quedaba en mi casa y podía atender simultáneamente la presencia de mis hijos con la producción académica. También en aquel momento conté con la ayuda de quien era mi marido en ese momento. Bueno, nos repartíamos la atención de los chicos. Y también tuve la enorme y generosa ayuda de Jean-Claude Combesi desde que lo conocí hasta que murió en el año 2010. Una persona, un amigo entrañable, además de ser una persona intelectualmente muy valiosa, que
para que te des una idea, se vino 20 días antes de que yo tuviese que presentar la tesis en la UBA, se vino a Córdoba, paraba en mi casa. Nos quedábamos trabajando hasta las 1500. Cuando yo fui a París en el año 99, en el 2000, en el 2001, en el 2003, paraba en su casa. Mientras él cortaba la cebolla para preparar la comida, hablábamos del trabajo de campo, de lo que había hecho. Yo estoy segura de que nadie o muy pocas personas han vivido el lujo que significa estar horas y horas con tu director. Bueno, yo entré a la cátedra de Sociología en el año 86, me acuerdo en el 90 rendí concurso y ya había nacido María, mi hija, la que nombré, hacía 20 días. Y tenía también en ese momento a Juan y a Victoria, que tenían 4 y 2 años, y María 20 días. Y yo rendí concurso en la época en que no había PowerPoint, ni Filmina, ni nada, había afiches, hacíamos. Me acuerdo que puse los afiches y los chicos me los ensuciaban, los pisaban y quedaba la zapatillita marcada. Después me di cuenta que podía descalzarlos. Entonces pisoteaban los afiches que yo armaba, pero no los más. Así es la vida de la mayor parte de las mujeres de esa época que pretendíamos hacer todo. Pues justamente te preguntaba por esa cuestión de género, digamos, ¿no? Decir, hay que son hábitos que hay que pedirle todo a mamá, digamos, y que mamá tiene que hacerse cargo, dame agua y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, eso hoy en día está más visibilizado, digamos, ya se ha puesto más en la agenda incluso de las políticas científicas en relación a los sistemas de investigación. Sí. Pero bueno, no es algo que cuando vos comenzaste hace 30, 40 años era muy visible, ¿no? Tuviste también que transitar todo eso, ¿no? Sí, y es difícil, pero te digo la verdad, yo a veces me preguntan ¿cuántos hijos tenés? Digo 4 y todavía me sigue como sorprendiendo. ¿A vos misma? Sí, a vos me sorprende. Además, bueno, mis hijos siempre han sido tranquis, digamos. Hemos tenido una vida, y tenemos una vida bastante tranquila. No tienen nada que ver con el mundo académico, ninguno de ellos. Te vuelvo a traer al mundo académico de la universidad. Fuiste vicedirectora de la Escuela de Filosofía entre el 2002 y el 2004. Sí. ¿Qué tal ese paso por la gestión, digamos? ¿Habías estado en gestión antes? ¿Fue como una experiencia ahí? No, había tenido experiencias de gestión muy breves, como consejera acá en el Consejo de Escuela. Después, cuando comencé a trabajar, he sido secretaria en una escuela, etc. Fue una experiencia distinta. Era vicedirectora, tenía en claro mi formación, que no era en filosofía, es decir, tenía sentido de mi lugar. Y fue una experiencia que coincidió con un tiempo no bueno de mi vida personal. De hecho, en ese momento incluso se me desató una diabetes que debutó como insulino dependiente, pero fue una buena experiencia. Siempre pensé que tenía algo así como que tenía que hacer un lugar en la escuela, que yo creo que la cátedra de Sociología no ha tenido nunca
hasta que hasta que se hiciera bien visible la presencia de Juan Barry. Juan Barry. Que por otro lado te compuso una hermosa canción, Sí. Que se llama Alicia justamente, que da muestra también de un poco de lo que generás en la gente que vas formando, ¿no? Que tenés, bueno, esta impronta tan... de los afectos también siempre juegan, ¿no? En esto que es formar investigadores, sobre lo cual vamos a volver en un rato. Pero decías, bueno, yo venía de la sociología, soy vicedirectora de la Escuela de Filosofía, has trabajado en trabajo social, venís de historia, es decir, tenés un abanico de disciplinas, ¿no? De lógicas disciplinares muy diferentes. ¿Cómo lo has vivido eso? ¿Con naturalidad, pasando de una a otra? ¿O qué te significa que haya tantas disciplinas, digamos, alrededor de las cuales vos operás de alguna manera para tus investigaciones a partir muchas veces de los mismos temas, ¿no? Que lo miran desde lugares diferentes? Sí, bueno, con respecto a la docencia, yo estuve casi todos los años acá en la Escuela de Filosofía. Primero fui JTP, después adjunta a cargo, después adjunta, después rendí concurso en trabajo social, fui titular allá durante 2 años y volví acá en el 2008 como profesora titular. Probablemente en la docencia sí era un desafío tremendo. Teníamos cursos de 400 alumnos cuando estaba psicología también hay. Con el tiempo se incorporó la gente de antropología, de geografía. Eran grupos disciplinares muy, muy heterogéneos y en edades también muy heterogéneos. Eso fue realmente muy, muy trabajoso, te diría. Un teórico, ¿a quién le hablas? ¿Le hablas a los estudiantes de 5º año de filo o le hablas a los chicos de 1er año de antropología que acaban de entrar? Desgraciadamente no encontré otro modo de hacer que tirar una perdigonada para el medio, con lo que me comían las miradas de la gente de filo, los ojos abiertos de los más jovencitos. Fue para mí un desafío tremendo, y esto sí, planteado como objetivo, yo decía, cuando yo me vaya, cada escuela tiene que tener su propio equipo de trabajo. Entonces, por inclinaciones de las distintas personas que ocupaban la cátedra, se fueron ocupando más específicamente de un área. Por ejemplo, Juan Barry tenía los alumnos de filo. Y con el tiempo se fue separando la cátedra. Recuerdo que alguna vez alguien me dijo, sí, pero el prestigio de la cátedra de sociología, la cátedra que era, y sí, no está. ¿Sabes qué? Yo considero que ahora nos manejamos mucho más saludablemente. Cada escuela puede armar su propio programa, se puede responder más a las inquietudes de cada uno, los textos de los prácticos. Pero ojo, aún para los de filo. Siempre una cosa que me preocupó a mí fue mostrar que la sociología, tal como la entendía yo, que no la inventé yo, obviamente, donde me paro para hablar de la sociología, que es básicamente la perspectiva de Pierre Bourdieu, la sociología no es solo conocimiento teórico, no es solo discusión teórica, es simultáneamente discusión teórica y trabajo empírico. ¿Qué implica eso?
digamos. Eso implica que no me puedo quedar yo con grandes abstracciones respecto a lo que es, desde el punto de vista sociológico, respecto a lo que es la pobreza o la desigualdad. No, tengo que mostrar, tengo que decir, mira, acá está, te muestro el espacio social cordobés que hemos construido, te mostramos cuál es el peso que tiene cada una de las clases que hemos logrado identificar, te contamos cuáles son las estrategias escolares que ponen en juego las distintas familias, pero mostrás ahí. Y eso también me permite agregar otra cosa. No son solo las condiciones objetivas en las que vive la gente, es también lo que en la perspectiva burguesiana es el sentido vivido, los sentidos vividos. La desigualdad social, recomiendo un hermoso libro publicado con Héctor Mancilla y Gonzalo Azusa, que se llama De la grieta a las brechas. Hermoso, la hermosura del libro se la puso sobre todo Gonzalo Azusa. Él es el autor de uno de los capítulos más interesantes que tiene que ver con el sentido vivido. Es decir, importa dar cuenta no solo de la estructura de la desigualdad, no solo de cómo se distribuyen los recursos en Córdoba, por ejemplo, en nuestro trabajo, sino que importa también ver, saber, comprender cómo vive la gente esas situaciones de desigualdad, qué percibe, cómo se significa, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cómo reacciona, etc. Bien. Sí, el Gon Azusa, Juan Barrio, lo hemos mencionado los dos, le sumamos a María Laura Freire, que han sido ellos tres un poco los que nos han acercado a algunos de los datos a partir de los cuales estamos conversando con vos. Quisiera sumar ahora ya, llegás como directora del Instituto de Humanidades, que es el centro de investigación de la Facultad de Filosofía junto con el CIFI, ¿no? De la Facultad de Filosofía, que es ejecutora de CONICET. Y que también ahí tenés un desafío bastante importante porque otra vez implica de alguna manera en donde convergen un montón de investigaciones, de investigadores de diferentes disciplinas con diferentes hábitos, puedo usar ese concepto acá. ¿Y en qué año llegaste? ¿Y cómo concebiste cuando te ofrecen, ¿no? Y vos ¿con qué principios llegás ahí diciendo, bueno, lo voy a pensar así o lo voy a encarar así a esta tarea? Primero, una aclaración desde el punto de vista institucional, ¿no? La Facultad de Filosofía tiene dos unidades ejecutoras. El IDACOR, el Instituto de Antropología de Córdoba, que nació antes que el IDH, y el IDH, el Instituto de Humanidades. Y también desarrolla investigaciones en otros dos centros, que son el CIFI, o el Centro de Investigaciones María Saleme, y el Museo de Antropología. O sea, son cuatro instituciones. Yo formé parte del grupo, digamos, que se movilizó desde el CIFI, buscando transformar el CIFI o crear a partir del CIFI una unidad ejecutora. En una época, gobierno en el año 2007, empezamos 8, o sea, durante el kirchnerismo, donde había, digamos, más posibilidades por la consideración que se tenía en términos de política científica. Y es un proceso que terminó en el año 2011 con la creación del IDH. Se hizo un concurso de director, se presentó Víctor Rodríguez ahí, y en el proyecto, ese proyecto, digamos, que
que Víctor presenta es un proyecto que elaboramos colectivamente un grupo de personas que estábamos interesados en armar esto. Después, cuando se va consolidando institucionalmente, porque en un primer momento el IDH no tenía dónde funcionar, no funcionaba. Yo me acuerdo en esa época participaba en algunas reuniones y Víctor venía con una caja y decía, el IDH está acá, sí. Digamos, me acuerdo. Así es, cuando tuvimos ese espacio, cuando se eligieron los consejeros, etcétera, bueno, yo quedé como vicedirectora. Después Víctor Rodríguez se jubiló, ahí asumí interinamente y luego concursé un año y medio después. En realidad podría decir que mi propuesta de trabajo en realidad era asumir totalmente, porque compartía ese proyecto que había sido elaborado colectivamente, actualizado, digamos. Si se quiere, me permito pensar que también tiene cierta impronta que construimos entre varios. Una de las cosas que yo siempre insistía era que había que cobijar a becarios y becarias, que los espacios eran de ellos, fundamentalmente. Por suerte, en ese momento ya era director Eduardo Matio, coincidíamos totalmente con eso, pusimos todos los recursos que teníamos a disposición para armar esa gran sala de becarios. Insisto, un centro de investigaciones no se me ocurre cómo podría funcionar virtualmente, ¿sí? Ojo, no estoy siendo irónica, digo honestamente, no se me ocurre. Esa sala de becarios y becarias empezó a darle una vida a nuestros centros que para mí era muy valiosa. Me acuerdo, te cuento otra anécdota, se estropeó el microondas donde todos calentábamos comida. Tragedia. Sí. Y le digo a Federico Mina, que en ese momento creo que él ya era miembro de la carrera de personal de apoyo. Digo, Fede, ¿podemos sacar de algún lado? Y Fede, que es un ministro de Economía excelente, me dice, podemos sacar de los intereses. Bueno, vamos, comprar microondas. Me acuerdo que ese mes la gente del CIFI IDH me eligió la empleada del mes. Bueno, eso, hacer más cómodo, más agradable los lugares de trabajo por donde transitas. Sí. Es poco académico, ya lo sé. No son las condiciones materiales que permiten, digamos, después investigar, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, vos sos investigadora principal, fuiste investigadora principal de CONICET hasta que te jubilaste y dirigiste un centro de investigaciones donde se forman investigadores, investigadoras, lo cual suena como muy institucional y muy, ¿cómo decirlo? Como que hay una especie de métodos estandarizados para la formación de investigadores e investigadoras. Pero la mayoría de las personas con las que yo he hablado sobre vos para preparar un poco esta conversación coinciden en que tenés como alguna forma artesanal de formar investigadores, investigadoras, y yo creo que uno podría pensar que no hay forma de formar a alguien que no sea artesanalmente, ¿no? Escuchando un poco sus intereses y viendo cómo esos intereses uno puede dejar el lugar dentro de un equipo colectivo que vos tenés, o de un colectivo de gente que ya viene investigando, cómo quien se incorpora puede desarrollar sus propios intereses, pero a la vez aportando al colectivo, y vos ahí un poco coordinando todo. Bueno, ¿cómo concebís el trabajo de formar investigadores, investigadoras, ¿no? ¿Cómo ha sido para vos eso? Supongo que has ido aprendiendo a lo largo de los años,
y ya, digamos, ahora te podemos preguntar con cierta sabiduría qué pensás de eso, ¿no? Vos mismo lo advertiste, ¿no es cierto? Supongo que mi respuesta tiene que ver con una mirada que tengo hoy de esos procesos. Yo te digo, no decía que no. Y fulana que quería investigar era totalmente consciente, esto sí, de que no había mucha gente que hiciera sociología en Córdoba. Te estoy hablando hace 20 años, 25 años, ¿sí? Estaba fuerte la gente de derecho, pero que hacía que hacía sociología jurídica, pero había mucha gente que no le interesaba eso. Lo que podría decirte es que siempre intenté, no siempre lo conseguí, siempre intenté transmitir a la gente que formaba algo que empezó a decir Alberto Fernández, pero que yo lo decía desde antes. Nadie se salva solo, ¿sí? En nuestra vida académica también, vos formás parte de colectivos. Entonces, la defensa de ese colectivo, no digo la actitud corporativa, no. Defender ese colectivo es fundamental. Y el colectivo puede ser un equipo, un centro de investigaciones, una facultad, etc. Entonces, intentaba que los equipos, sobre todo los que cuando empezaron a ser numerosos, tuvieran como dos dimensiones. Un trabajo individual, pero apostando a una mirada colectiva, que generara información a la que todos podíamos acceder. Por ejemplo, un conjunto de entrevistas, por ejemplo, los espacios sociales que Héctor Mansilla construía, etcétera, pero que a la vez fuesen espacios de formación y donde pudieran desplegar sus preocupaciones individuales. Te digo la verdad, no siempre lo conseguí, no siempre triunfó ese modo respecto a las diferencias, a los conflictos y demás, que incluso me desanimaron mucho. Pero yo decía recién la canción que te escribió Juan Barry, no sé si se puede reproducir, no sé si se va a escuchar, la puedo poner un poquito acá. Vamos a hacer un experimento que es muy, muy linda la canción. Porque justamente acá dice: la tierra tiene un aroma que Alicia evocará, orquesta sin directores, la niña se pone a bailar, y esa mañana el sol brilla lindo en la memoria de Alicia, y hoy nos juntamos todos a devolver amores para calmar el llanto, toca seguir andando. Con un cuaderno lleno de notas y la cabeza que gira, va emergiendo del seminario saberes en rebeldía. Así va la luz viajando entre las grietas. A mí se me ocurre, bueno, te has desanimado muchas veces, pero esto da cuenta también de cierta impacto que has tenido en las vidas, no solamente en los saberes de tus investigadores, sino en las vidas. Y sobre todo a mí me llama mucho la atención este verso: van emergiendo del seminario saberes en rebeldía. Y ahí hay algo más que transmisión de un conocimiento, transmisión de una serie de herramientas metodológicas, ¿no? Supongo que ya en esta parte de tu vida, para vos eso significa también algo, ¿no? Más allá de todo lo institucional que hemos hablado. Primero te voy a decir que eso da cuenta del afecto, de la sensibilidad, de la generosidad, de la solidaridad de su autor, que es Juan Barry, que es autor de la letra y de la música, en primer lugar, pero sé a qué se refiere. Juan, que era estudiante de filosofía, hizo con Elisa y yo, dábamos seminarios todos los años. Juan Barry hizo todos. Y se fue inclinando hacia la sociología,
Incluso hizo su tesis de doctorado sobre estudios sociales agrarios, la dirigió Elisa. No sabes, cuando vi que la tesis de doctorado de Juan estaba dedicada a Elisa y a mí. Nunca me habían dedicado una tesis. Siempre mi intención fue algo así. Yo decía que cuando enseñaba Bourdieu, sobre todo, pretendía decirle a los alumnos, no explícitamente, vengan que les voy a contar algo que les va a interesar. Y vos tenés yo, como todos, tenía una postura frente a distintas cosas que no ocultaba, que no tenía miedo, nunca tuve un montón de miedos, pero miedo para decir lo que pensaba sobre tal o cual cuestión, nunca tuve. Creo. Entonces podía transmitir eso. No era yo la que transmitía saberes en rebeldía, era que la sociología de Pierre Bourdieu te propone saberes en rebeldía. Yo estaba completamente consustanciada con eso y eso era lo que pretendí transmitir. Pero es cierto que, perdón mi falta de modestia, lo digo con orgullo, me he llevado siempre el cariño y el afecto de mis alumnos. Cuando me levanté a recibir mi título de profesora emérita, me temblaban las piernas, digo, uy, acá me caigo y hago un papelón. Cuando me iba yendo del salón, una mujer me dice, Alicia, vos has sido profe mía hace 20 años. Muchas gracias por todo, te felicito. Y tengo otra. Di en una maestría en Viedma, me acuerdo que daba fundamentos epistemológicos de las teorías sociales y teoría social. Di un año y cuando fui al otro año, una señora, una mujer grande, era más grande que yo, venía con muletas y su hija, con la pierna enyesada, y me dice, quería volver a saludarte, Alicia. Se había movilizado con el yeso y las muletas, su hija la había llevado para saludarme. Bueno, eso es muy gratificante. Por último, Alicia, un poco el ciclo este se llama La mosca detrás de la oreja y el sentido que tiene esa expresión es esos problemas, esas inquietudes que nunca te los podés sacar de encima, ¿no? Como una mosca detrás de la oreja que le haces pero siempre vuelve, ¿no? Somos esa cosa que siempre es recurrente en la vida de uno, desde que sos estudiante o incluso antes hasta ahora mismo. Y cerramos siempre las conversaciones preguntando, Alicia Gutiérrez, ¿cuál es tu mosca detrás de la oreja? Yo te podría decir la mosca hoy, ¿no es cierto? Creo que eso se va consolidando, insisto que vos no te planteas mucha de la vida, buena parte de la vida académica al comienzo, como la vida misma, es a los chapuceos. Una preocupación persistente para mí ha sido el dilema individuo-colectivo, desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista político, ético, que puede tener distintas formulaciones. Yo digo, ese colectivo del que formamos partes y la única vida individual. Eso, cuando vos tomás conciencia de lo que significa la única vida, vos estás viviendo tu única vida, yo también. Bueno, el resto de la gente también vive su única vida. Entonces, ¿hay vidas más importantes que otras? Bueno, muchas gracias, Alicia. Ha sido para mí un verdadero placer conversar con vos. Espero que te hayas sentido cómoda y nos vemos la próxima. Gracias, Darío. Muchas gracias por este espacio.